Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto ciclo de actualidad arqueológica en España, a esta conferencia. Le agradecemos tremendamente su asistencia. Agradecemos igualmente la aceptación de la invitación a participar en este ciclo a nuestros ponentes, que nos permitirá aumentar nuestros conocimientos a todos y esperamos que les sea de interés. La conferencia se titula Arqueología y Arqueobiología en la Sierra de Madrid, el yacimiento del Rebollar. Y para ello les presento a nuestros ponentes. Javier Salido Domínguez, a mi derecha, profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor por la misma universidad y que continuó su trayectoria postdoctoral tanto en la Universidad Carlos III de Madrid, el CSIC, Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y en la Universidad Complutense, así como diversas estancias en el Instituto Arqueológico Alemán de Frankfurt o en la Universidad de Oxford, así como en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Es uno de los codirectores de la excavación de las que nos van a hablar en esta ponencia. Al final de la mesa se encuentra la otra codirectora de las excavaciones arqueológicas, Rosario Gómez Osuna, arqueóloga del equipo A de Arqueología, licenciada en Prehistoria y Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid y que ha dedicado parte de su trayectoria profesional a la docencia en formación ocupacional relacionada con la arqueología. Ha dirigido diversos trabajos y proyectos arqueológicos en varios municipios de la Sierra madrileña. Junto a ellos, en medio de ambos, se encuentran Armando González Martín, profesor del área de Antropología Física en la Universidad Autónoma de Madrid, cuya investigación se ha centrado en los restos óseos de individuos no adultos para aportar o intentar aportar resultados que nos ayuden a interpretar fenómenos como puede ser el crecimiento, el desarrollo o la salud y la enfermedad en otras épocas, especialmente en la Edad Media. Al lado se encuentra Óscar Cambramós, profesor del área de Antropología Física del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, con formación especializada en la Universidad de Yale, en el equipo de formaciones esqueléticas de la Universidad Denis Parisset y es doctor en la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en el estudio de la macro y micropreservación de restos óseos a través de diversas técnicas histológicas y composicionales. Ambos dos coordinan el grupo de investigación del Laboratorio de Poblaciones del Pasado, centrado en el estudio de los enterramientos y cementerios en distintas cronologías, abarcando distintas disciplinas clásicas como otras más modernas. Todos ellos nos van a hablar de un yacimiento, el yacimiento del Rebollar, un yacimiento ya conocido en los años 50, que se hicieron trabajos de documentación a finales de los años 70 y que fue posteriormente excavado en el año 98 por el equipo dirigido por Manuel Castro y Lauro Olmo y finalmente desde el año 2018 el equipo que aquí les presentamos. El yacimiento del Rebollar forma parte de una red de asentamientos en lo que es la Sierra madrileña durante la Alta Edad Media y lo que ellos han llegado a sacar a la luz es un asentamiento o un lugar cultural en el que hay una serie de enterramientos y de todo ello nos van a hablar en estos momentos. Paso, sin más preámbulo, la palabra a Javier Salido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias en primer lugar a Beatriz Canderá por la presentación tan lujosa, ¿no?, en esta sede tan magnífica. Por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional por aceptar nuestra propuesta e invitarnos a participar en este cuarto ciclo de actualidad de investigación arqueológica en España. Y asimismo también a los colaboradores como la Fundación Palarg y a los amigos del Museo Arqueológico Nacional que han hecho posible que este ciclo se esté desarrollando de esta forma tan exitosa durante estos meses. Efectivamente, en esta conferencia pretendemos hablarles del yacimiento del Cerrillo del Rebollar, ubicado en un terreno municipal a 1,5 kilómetros al sureste de la localidad del Boalo, que corresponde administrativamente al término municipal del Boalo, Cerceda y Matalpino, en el noroeste de la Comunidad de Madrid.
El paisaje se halla muy compartimentado por las estribaciones serranas, siendo desde antiguo un lugar de paso, y las comunicaciones entre ambas mesetas, lo que explica la densa red de cañadas, veredas, cordeles y sobre todo, una cuestión muy interesante en este yacimiento, que es que se ubica en un pequeño cerro estratégicamente situado sobre la vía de comunicación que por el pie de sierra discurre a poca distancia del yacimiento y que pasó a denominarse Cañada Real Segoviana durante la Edad Media. Historiográficamente, efectivamente, este yacimiento se conoce desde mediados del siglo XX, es en el año 1953 cuando el propietario del terreno da la voz de alarma de la localización de una serie de tumbas. En concreto, estas primeras noticias se refieren a la localización de una sepultura que llama la atención del propietario y que avisa a la Dirección General de Bellas Artes sobre la localización de esta sepultura. Es precisamente los técnicos de la Dirección General de Bellas Artes en el año 67 cuando efectivamente localizan una serie de nuevas sepulturas y también recipientes cerámicos que ya apuntan a la existencia de una posible necrópolis de época visigoda. Y desde entonces siempre el yacimiento se conoció como una necrópolis visigoda. Solamente a partir de las excavaciones que nosotros hemos iniciado en el año 2018, aquello que consideraban historiográficamente como una necrópolis, ahora sabemos que era una necrópolis sí, pero asociada a un gran edificio de culto. La actuación arqueológica parcial del año 98, como comentaban al inicio Beatriz, efectivamente fue dirigida por los arqueólogos Castro Priego y el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Lauro Olmo, y en esa actuación delimitaron el perímetro del yacimiento con una serie de sondeos, excavaron varias tumbas y localizaron una serie de estructuras y de una forma yo creo que bastante acertada delimitaron lo que sería el futuro yacimiento del Cerrillo del Rebollar. Obviamente, cuando se construye una urbanización hay que dejar un espacio verde y ese espacio verde fue el de disfrute de todos los ciudadanos, que fue ese pequeño cerrillo que tiene unas vistas increíbles hacia la sierra de Guadarrama. Aquí tienen algunas de las imágenes de esas intervenciones del año 98 y ya en el año 2013 es precisamente el equipo A de arqueología quien realiza prospecciones en el lugar. Interesante de los distintos restos que se localizan en el lugar es precisamente la constatación de la presencia de sarcófagos de granito, como este que tienen en pantalla, porque ya en el año 2019 hemos localizado dos que sí estaban dentro del edificio de culto. Desde el año 2018, la Universidad Autónoma de Madrid se suma al proyecto por petición de la Dirección General de la Comunidad de Madrid. El proyecto en este momento ya se asienta sobre 5 soportes que son fundamentales. Por un lado, el Ayuntamiento de Bocema, por supuesto, que es el primero que financió las excavaciones y siempre ha mantenido una apuesta total por el descubrimiento y el análisis del yacimiento. Por supuesto, el segundo soporte fundamental, que es la Dirección General de la Comunidad de Madrid, que no solamente concede los permisos, sino que ha financiado también los análisis antropológicos, el análisis de materiales, carbono 14 y también los trabajos de restauración y conservación. La tercera base importantísima es el equipo de arqueología. Como les dije, fueron ellos quienes iniciaron o promovieron el interés por este yacimiento y nosotros nos sumamos después como la Universidad Autónoma de Madrid, que seríamos como la cuarta pata de esa mesa, ¿no?, que sostiene lo que es el proyecto, ¿no? En la Universidad Autónoma de Madrid no solamente hemos aportado financiación, sino también medios y, por supuesto, diferentes grupos de investigación que se han ido sumando al proyecto original. La quinta y no menos importante es fundamentalmente los voluntarios, de los que mi compañera y codirectora de la excavación, Charo Gómez Osuna, hablará de una forma más detallada en el momento final de la intervención. A ello, por supuesto, tenemos que sumar el CAI de la Universidad Complutense de Madrid, que realizaron las primeras prospecciones geofísicas en el lugar. Por parte de los equipos que están en campo a diario, pues podemos destacar estos que tienen en pantalla, ¿no? Por un lado, el equipo arqueológico, formado por la Autónoma Equipo A, el Laboratorio de las Poblaciones del Pasado de la
Universidad Autónoma de Madrid. Por supuesto, los miembros del SECIR, el Servicio de Restauración de la Universidad Autónoma de Madrid, y también el Laboratorio de Arqueozoología de nuestra universidad. Si nos retrotraemos en el tiempo al año 2017, las prospecciones geofísicas marcaban una serie de edificios que podían resultar interesantes. Aquí lo que tienen marcado es las estructuras que nosotros nos indicaron en un plano, en una planimetría, señalando las que podrían ser más interesantes, ¿no? Por ello, teniendo en cuenta que esta estructura podía ser la más interesante, acometimos la primera excavación en el año 2018. Es verdad que las prospecciones geofísicas son importantísimas porque sabes dónde acometer la actuación de una forma muy precisa, pero también es verdad que los límites de la excavación, en este caso, ciñéndonos solamente a lo que nos marcaba el georradar, pues quedaron los límites un poco escasos. Por eso tuvimos que seguir abriendo en el año 2019 y fuimos localizando lo que es verdaderamente una iglesia visigoda que trataremos de explicarles en los próximos minutos. En el año 2020 la planta fue creciendo, como ven, y en el año 2021 no solamente tenemos ya localizado un edificio, sino restos de lo que podría ser un segundo edificio, de los que aquí poco podemos aportar porque está todavía en estudio. Pero realmente ese edificio que han visto antes es la foto final de un largo proceso de construcción. Aquí lo que están viendo son 5 periodos fundamentales, 5 fases que he tratado de resumir en la parte inferior de la diapositiva. La primera fase sería precisamente la fase visigoda, fechada entre la segunda mitad del siglo VII y la segunda mitad del VIII. Luego tenemos un segundo momento importantísimo en el yacimiento, que supone no solamente la recuperación como lugar de culto del edificio, sino también su ampliación, duplicando incluso la nave, como luego veremos, y que se fecha a finales del siglo XIV. La tercera fase es del siglo XVI y una cuarta ya más testimonial a partir del siglo XVII hasta su abandono definitivo. La iglesia, como ven, aquí tienen indicada la fase 1 y 1B. La 1B básicamente es la incorporación, es un momento constructivo, no es una fase, que sería esta pequeña sala que tenemos aquí hacia el norte y que, por los materiales no hemos podido identificar su funcionalidad, pero en otras ocasiones planimetrías parecidas indican que podría tratarse de una sacristía. La iglesia en su origen está orientada, como ven, en sentido este-oeste y contaba con un acceso desde el sur, también desde el norte y también en el extremo occidental. Esto es una cuestión bastante frecuente en las iglesias hispanas y aquí se repite una vez más. Cuenta la nave del edificio tiene aproximadamente una longitud de unos 9 metros, 7 metros de ancho. El interior de la nave no presenta espacios cerrados, salvo un pequeño murete que tienen aquí indicado, que tiene 40 centímetros de anchura y que parece a todas luces que está diferenciando dos espacios acotados, ¿no? Por un lado el antecoro y por otro lado el coro. Por lo tanto, tendríamos lo que es el santuario, donde se sitúa el altar y el oficiante, ubicado en el ábside y orientado hacia la salida del sol. El coro, lugar reservado para el clero y, por lo tanto, a los cantores que entonaban los cantos litúrgicos junto al oficiante, situado en el tramo inmediato hacia el occidente. Y, por último, ya el lugar que ocupaban los fieles durante las distintas misas. En el fondo, lo que se está mostrando desde el punto de vista físico o arquitectónico es lo que el Cuarto Concilio de Toledo indica, que el obispo y el levita comulguen delante del altar, el clero en el coro y el pueblo fuera del coro. Es precisamente ese texto llevado a la arqueología lo que podemos vislumbrar a partir de esta planta. En el interior de la nave se han localizado hasta 13 tumbas de este periodo. Están perfectamente orientadas también en el sentido de la nave y alineadas con los muros perimetrales. Y como suele ser habitual en estos enterramientos cristianos, la cabecera está al oeste y los pies la cabecera al oeste y los pies en el este. Se ordenan en 4 hileras, donde se van alternando individuos adultos e infantiles, y la mayoría de ellas son tumbas de cista,
que están cubiertas por 3 o 4 lajas irregulares de granito, pero también tenemos sarcófagos de granito, concretamente 2, con individuos muy bien preservados, sobre todo por la ausencia de sedimento. Aquí tienen una reconstrucción de cómo se vería precisamente, cómo sería una reconstrucción de este primer edificio de época tardoantigua. Aquí pueden ver la diferencia de altura entre la nave y la cabecera, aunque esta imagen realmente es engañosa, porque aquí lo que estaban ustedes viendo es la cabecera del segundo momento, de la fase ya bajo medieval. La cabecera tardoantigua se encuentra justo debajo de la cabecera 2, de la bajo medieval. Por lo tanto, la cabecera tardoantigua sería ligeramente más estrecha, es decir, tienen más o menos unos 2,5 metros, hablando siempre de medidas internas, y mientras que luego en la cabecera final, la de la época bajo medieval, sin embargo, mide ya 5 por 4 metros de lado. A la fase 1 corresponde el suelo más antiguo. Es un suelo amarillento que tienen aquí indicado. Aquí se ven muy bien las 3 fases de las que les hablaremos a continuación. En primer lugar, el suelo tardoantiguo, que es ese suelo amarillento que tienen en esta zona de aquí. Luego, un suelo 2, que está realizado con un mortero de cal, aquí se ve muy bien, y que está asociado al segundo escalón de entrada a la cabecera. Y el suelo 3, que prácticamente supone una pequeña reforma del suelo 2. Por otro lado, encontramos la base del altar del suelo 1 en la parte más inferior, mientras que adosado al muro oriental tenemos la base de altar del suelo 2-3, es decir, el altar bajo medieval, que es distinto al altar de época tardoantigua en cuanto a su localización. Aquí tienen el perfil de la nave con una unidad estratigráfica bastante clara, un pequeño escalón que nos permite acceder a la cabecera, donde hemos podido reconocer distintas unidades estratigráficas, y esto es lo más importante dentro de la excavación. Hemos tenido la enorme suerte de poder ir documentando las 3 o 4 fases más importantes de la nave, de la iglesia, tanto en la nave como en la cabecera, de tal manera que, como cada uno de los niveles corresponden al relleno del suelo de cada fase, nos ha permitido fechar el momento de su construcción. El altar centrado en la cabecera de la iglesia, que es el que tienen aquí en imagen, responde a la tipología más frecuente en el periodo tardoantiguo hispano, como se ha podido comprobar, por ejemplo, en las iglesias de Casa Herrera, El Gatillo, Valcebévar, San Pedro de Mérida, El Trampal, La Nave, Escalada o San Pedro de la Mata. Esa posición central nos indica que el oficiante bien podría realizar la misa a espaldas de los fieles o delante del altar, ¿no? Su posición es claramente distinta a la de la época bajo medieval, que, como ya les decía, se adosa al muro oriental. El hecho de que no tuviera contacto visual con los oficiantes y que la práctica posterior, es decir, la de época bajo medieval, fuera siempre de espaldas, nos permite aquí plantear que quizás también en el periodo tardoantiguo pudo ser así, ¿no? Oficiándolo siempre de espaldas a los fieles. Tanto la cabecera, con una orientación distinta, como los muros internos que dividen el coro y el antecoro, están muy presentes en otras iglesias tardoantiguas, como pueden ver en esta diapositiva. Aquí pueden ver una imagen de las tumbas de la nave, que corresponden tipológicamente a 2 tipos distintos. Por un lado, son las tumbas de cistas, es decir, están excavadas en la fosa y luego se colocan lajas de piedras que delimitan las tumbas, tanto en la cabecera como en los pies, como en los lados. Ahí encontramos los restos óseos que luego son estudiados por el Laboratorio de las Poblaciones del Paso, del que aquí tenemos sus 2 directores. Y aquí, bueno, tienen el momento final de la excavación de esta tumba 1, que fue muy particular, porque en este caso el esqueleto se encontró con una mitad superior en decúbito prono, mientras la mitad inferior se encontraba en decúbito supino. Y aquí ven un poco lo que es el momento final de la excavación de esa fosa. La tumba 1 fue muy interesante porque, estudiada en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Biología, permitió extraer una muestra y en el CNA de Sevilla pues, obtener un resultado de carbono 14 que lo fechaba entre el 656 y 723. Todos los carbonos 14 de las tumbas que hemos realizado posteriormente marcan ese mismo momento, segunda mitad del séptimo hasta mediados del siglo VIII. El otro tipo de enterramientos son los sarcófagos, como los que ven en pantalla. De entre ellos destaca la tumba número 4. Esto es muy interesante porque nosotros decimos que esto es una iglesia visigoda o tardoantigua.
no porque lo supongamos por la tipología, sino porque hemos realizado el carbono 14 y, por otro lado, los dos sarcófagos, curiosamente, han aportado ajuares que son claramente visigodos. En la tumba 4, como ven, es un sarcófago de una piedra realizado sobre una pieza de granito, con una labra de gran calidad. Estamos hablando de un sarcófago de más de 2 metros de longitud. Presenta orejeras, como ven, semicirculares en las esquinas interiores de la cabecera. A ver si puedo dar el vídeo. Y en el interior, como en el interior apareció una botella de doble asa que siempre se han fechado en el centro peninsular en la segunda mitad del 7 y que ahora corroboramos por el carbono 14. En el SIDI de la UAN, es decir, el Servicio Interdepartamental de Investigación, se hicieron análisis cromatográficos del interior de la botella y se detectaron tanto aminoácidos como monosacáridos. Los azúcares podrían proceder de un desarrollo fúngico, el proceso de deterioro normal, o de la presencia de algo vegetal. Estamos hablando quizás de harina, fruta, incluso licor, destacando el vino, que sería un poco el contenido que podría tener este recipiente. Sin embargo, el hecho de que la propia botella no estuviera sellada, pues nos lleva a señalar que estos resultados nunca van a ser concluyentes en nuestro caso. Ahí tienen... No sé si se ve nada. En el interior de este sarcófago, además, no solo localizamos ese individuo con la botella de doble asa, sino también estábamos hablando de un individuo masculino adulto. Otra cuestión interesante es que todos los individuos de la Iglesia son masculinos, por lo que nos aportan nuestros colegas antropólogos, y a sus pies se depositó un hombre en posición de cúbito supino, con los brazos, un hombre recogido a sus pies, que resulta interesante porque en este caso es un individuo juvenil. Y en este sentido hemos pedido una financiación de la Fundación Palar para realizar análisis que nos puedan determinar la relación de parentesco entre los dos individuos. Sería verdaderamente interesante poder saber la relación entre ellos. El otro sarcófago es la tumba 6, es esta que tienen en la diapositiva a la izquierda. Es otro sarcófago que presenta una calidad un poco inferior. El ajuar en este caso está formado por 2 chatones de anillos. Anillos claramente de tipología visigoda. Uno parece representar un ave, que es bastante frecuente en este tipo de anillos, y el otro un monograma que han encontrado alguno parecido o han localizado en el Comentón, en Rebolledo, concretamente en Cantabria. De este momento se han encontrado pues, fragmentos cerámicos realizados con ayuda de torneta, de pastas mal depuradas y gruesas paredes, y generalmente los foldos son planos. Otro tipo de recipientes presentan pastas mejores depuradas y una cosa muy interesante es que presentan decoración a peine en forma de estrechas bandas horizontales u oblicuas, y son propias de este momento. Esta sería la reconstrucción virtual de esa iglesia visigoda, estamos hablando de segunda mitad del siglo VII, y esa iglesia en un momento dado se abandona. Ese abandono lo tenemos también recogido en nuestra iglesia porque durante el abandono del uso cultural vemos en la parte más superior de la unidad estratigráfica de ese momento un conjunto de 5 dirham del siglo IX que fueron ocultados en el nivel de relleno del suelo, ¿no?, sobre las coberteras de las tumbas tardoantiguas. Estas monedas aparecieron muy próximas entre sí, como ven en pantalla. 2 de ellas incluso aparecieron adheridas, no sé si lo pueden ver bien, pero aquí tenemos 2 monedas adheridas entre sí, y el hecho de que aparecieran en posición vertical 2 adheridas indica que, bueno, pues que posiblemente se contenían en un saquito y allí quedaron ocultas para siempre, con la idea de luego de recogerlo en tiempos mejores, y no fue hasta el año 2018 que nosotros pudimos rescatarlas en el yacimiento. Esas monedas fueron restauradas en el SECIR y esos dirhams son interesantísimos porque tienen una fecha de cierre del 813-818 después de Cristo. Es decir, se encuadran en el gobierno de Al-Hakam I, el tercer emir independiente de Córdoba. Esos dirhams marcan, por lo tanto, el final de uso cultural clarísimo de la Iglesia. Por otro lado, hay que decir que tesorillos con fecha de cierre de ese momento, el Rebollar sería el punto más septentrional de la península ibérica localizado hasta el momento. La segunda fase
fechada a finales del siglo XIV, inicios del XV, supone una reconstrucción importantísima del edificio. Supone además su reactivación como lugar de culto. Es el momento en el que se duplica la nave. Fíjense que en este momento se amplía la nave central y se construye otra nave hacia el norte. Y en el sur, aunque pudiéramos esperar otra nave también, lo que encontramos realmente fueron dos apoyos. Aquí tienen la nave central, la nave del norte, y aquí en la zona sur encontramos dos apoyos que indican que el acceso era porticado. Es decir, esta sería un poco la imagen de esa iglesia en ese segundo momento, a finales del siglo XIV, principios del XV. Piensen que estamos hablando de un momento importante, es un momento que supone la repoblación segoviana del otro lado de la sierra, y aquí pueden ver precisamente la cabecera de ese segundo momento, solada con un mortero de cal, ahora sí el ábside adosado al muro oriental. Ahí pueden contemplar todas las tumbas del periodo tardoantiguo y la ampliación, interesantísimo, porque además no encontramos enterramientos, salvo uno infantil, en esa ampliación. Luego, leyendo algunas fuentes escritas, hemos visto cómo se respeta una cierta distancia con respecto a la entrada principal que se suele encontrar al oeste de la iglesia. En nuestro caso, por lo tanto, vemos cómo se respeta este axioma, ¿no? Este segundo momento constructivo no solamente lo vemos desde el punto de vista arqueológico en la nave, sino también en la cabecera. Ahora se dispone un nuevo segundo escalón que permite pasar otra vez otros 20 centímetros para acceder directamente al suelo 2 con su base de altar. En este momento las producciones cerámicas son de uso doméstico y vajilla de mesa y cocina, es decir, no corresponden al nivel de uso del edificio religioso, sino a los fragmentos depositados en el suelo apelmazado que elevaron su cota, ¿no? Es muy interesante porque no solamente hemos ido cotejando la información que aporta, la información cronológica que aportan los fragmentos cerámicos, sino también análisis de carbono 14 de fauna que ha corroborado también esa cronología de finales del siglo XIV. Aquí tienen, por tanto, la iglesia en todo su esplendor en ese momento de finales del siglo XIV. Muy interesante de ese momento es la localización. Sí, vamos un poco más de tiempo. La localización junto al murete que les comentaba anteriormente, de 9 perinatales dispuestos en el mismo sentido que el resto de las tumbas y en una posición privilegiada de la iglesia, porque ahora se ubican frente al ábside. Este tipo de perinatales, aquí pueden ver perfectamente la cabeza, las extremidades superiores e inferiores, pues son realmente interesantes porque en este caso no son tumbas de cistas, sino excavados directamente en fosa. Y dos de ellos, dos individuos infantiles, presentaban en sus manos blancas del reinado de Juan II, es decir, fechadas en la primera mitad del siglo XV, con lo cual, de nuevo, se confirma ese segundo momento constructivo de la nave. A ese segundo momento corresponde, por lo tanto, ese suelo 2 de mortero de cal que ya les indica anteriormente, con el escalón, y el suelo 3, que ya es del siglo XVI, supone simplemente una reforma del anterior. Lo que les comentaba anteriormente es lo interesante. Justo en las cimentaciones de los suelos, tanto del suelo 2 como del suelo 3, hemos encontrado fragmentos cerámicos que fechan muy bien la datación de los suelos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, una esmaltada de azul cobalto procedente de Manises o Paterna, que fecha el suelo 2 a finales del siglo XIV, y otro de las series azules de espirales, que en este caso nos fecha el suelo 3. Debajo del altar, ¿qué es lo que encontramos? Una vez que retiramos la losa, pues fuimos excavando hasta encontrar un pequeño fragmento cerámico partido en la parte inferior, que quizás servía para colocar, nosotros siempre esperábamos encontrar algunas reliquias. Lo cierto es que se han encontrado algunos restos de fauna, pero es muy difícil asociar el altar con la fauna. Ya del momento último, de la fase 3, ya fechada en el siglo XVI, pues volvemos a ver esa diapositiva que nos marca muy bien ese momento, ¿no?, último. Y ya a partir del siglo XVII
lo que encontramos no es tanto una reforma de la iglesia, sino la localización de depósitos y bolsadas de cenizas que ya no nos informan de la reocupación del espacio como lugar religioso, sino con una función seguramente agropecuaria. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar son restos pues, de fauna bastante interesantes, bolsadas de ceniza, como veis en ese último mortero de cal, el suelo 3, que ya nos está evidenciando, pues obviamente, un uso completamente distinto a los anteriores. A ese último evento pues, pertenecen fragmentos cerámicos que ya se van fundamentalmente al siglo XVII y al primer tercio, primera mitad del siglo XVIII. Son loza de medio baño, loza de pasta calcárea, vidriadas, etcétera, etcétera. Ya para terminar, del abandono, les debo decir que el edificio siempre quedó como un referente en el territorio. Les he comentado al inicio que estaba junto a la Cañada Real Segoviana y vemos frecuentaciones, es decir, gente que debió de seguir acudiendo al lugar, como manifiestan pues, el hallazgo, por ejemplo, de este botón de la época de Isabel II, que corresponde al periodo de la niñez de la reina, fechado entre el 1833 y 1848. Curiosamente, quienes han estudiado este tipo de piezas lo relacionan con vestimenta militar. De ese último momento lo que tenemos es la fase que nosotros documentábamos en primer lugar y que obviamente pertenecen al último momento de ocupación del edificio. Y para finalizar lanzamos una idea que nos planteamos siempre desde el inicio de la excavación, y es que la documentación de archivo que se encuentra en el archivo diocesano hablaba de la presencia de una ermita dedicada a Nuestra Señora del Sacedal. Si se fijan, en ese plano que les pongo en pantalla, por un lado tenemos el yacimiento y una pequeña vereda que se llama Calle de la Virgen del Sacedal. Lo que encontramos en las fuentes escritas lo vemos nuevamente luego en el terreno. Que correspondió esta primera, o este edificio o el otro que hemos localizado en sus inmediaciones a la iglesia de la Virgen del Sacedal es una hipótesis. Lo que sí está claro es que a partir del siglo XVIII posiblemente la imagen de la Virgen fue trasladada a la iglesia de San Sebastián y ya hemos perdido la pista tanto de la propia Virgen como de la iglesia, o no, porque podría ser esta la iglesia de la que estamos hablando. Y ya sin más, cedo la palabra a mis compañeros Óscar y Armando. Armando González. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Beatriz, por tu presentación y, por supuesto, agradecerles a todas y a todos su presencia hoy aquí y a esta casa, al Museo Arqueológico, el permitirnos sentarnos en esta mesa, que siempre es un gran placer y un gran honor. Yo les voy a hablar, probablemente les voy a hablar poco del Boalo, les voy a hablar de una forma de entender esto que probablemente hayan ya visto a partir del propio título de la presentación de hoy, Arqueología y Arqueobiología. ¿Qué es esto? Bueno, yo les quería contar que una de las últimas veces que me senté en este auditorio, allí en esa parte, fue con ocasión de la presentación de un libro que justamente gira alrededor, examinaba con cierta profundidad la interdisciplinariedad en arqueología y qué significaba esto. Aquí estamos hoy 4 personas, que a lo mejor somos una multitud, en la mesa para presentar un solo proyecto, y somos representantes de distintas formaciones, de distintas áreas de trabajo, áreas de conocimiento y bueno, probablemente deberíamos denominar a este trabajo un trabajo multidisciplinar. Pero multidisciplinar es lo mismo que interdisciplinar, porque la multidisciplinariedad en este campo ha existido desde hace mucho. Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo que hacían era unirse a abordajes que eran distintos, pero que mantenían su independencia. Hasta el punto pues, que estamos hartos de ver trabajos en la literatura sobre cementerios y necrópolis que solo tenían en cuenta los ajuares, las estructuras y aquello que rodeaba a lo que probablemente es la razón de ser de la existencia de los enterramientos, que son los cadáveres. Y a cambio encontrábamos en nuestros laboratorios cajas con esos restos óseos desprovistos de toda dimensión cultural.
Algo que desde mi punto de vista, o desde el punto de vista que defendemos los que estamos en esta mesa, pues tiene poco sentido. De esa manera, la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad, lejos de ser sinónimos, serían antónimos, porque lo interdisciplinar hubiera logrado la coordinación de esas áreas de trabajo en algo que no fuera nada más que una suma de distintas especialidades. Pero nosotros queremos llegar un poco más lejos y nosotros nos proponemos que esto tiene que tener el nombre de transdisciplinar. ¿Por qué transdisciplinar? Bueno, pues porque probablemente lo que hay que hacer es acabar con las barreras que separan unas disciplinas y otras y establecer los equipos de trabajo pues, alrededor de objetivos, de ideas y de preguntas comunes, y no solo compartir los datos. Y en eso estamos. Y en el Boalo lo que pretendemos es llevar esto a su máxima expresión. Y aquí hay una buena oportunidad para hacerlo. Hasta el punto de que no solo ya hablamos de transdisciplinariedad, sino que empezamos a hablar de antidisciplinariedad. Porque aquí realmente lo que hay que hacer es no defender las disciplinas. Aquí realmente lo que deberíamos es romper por completo con la división del conocimiento en áreas. Y para eso nos juntamos representantes de distintas disciplinas, para entender el fenómeno de la reconstrucción histórica, todos juntos y todos con esas preguntas y esos objetivos comunes. De manera que en el proyecto del Boalo lo que pretendemos es hacer algo que sea mucho más que la suma de sus partes, y desde esta perspectiva proponemos que lo que estamos haciendo aquí es arqueología y arqueobiología, entendiendo esta arqueobiología como una aproximación, no vamos a decir antidisciplinar, digamos adisciplinar, que probablemente sea bastante más elegante, de este estudio de los organismos vivos y de los restos directos e indirectos que se obtienen a través de las fuentes de información que vienen de la actividad arqueológica y que al final contribuyen a ese objetivo común que tenemos todos, que es ayudar a la reconstrucción histórica. Nada más. Muchas gracias. Óscar. Bueno, pues tomo la palabra también unos pocos minutos para, de alguna manera, enriquecer lo que acaba de comentar mi compañero Armando González y simplemente a través de nuestro portal web, en lo que consideramos que debería ser esta transdisciplinaridad del siglo XXI, es decir, todas nuestras disciplinas llevadas un poco más allá. Creo que el contexto de trabajo en este equipo tan especial es digamos, el óptimo para desarrollarlo. Nosotros también nos hemos puesto a salirnos de nuestra propia área de confort y hemos desarrollado dentro de nuestro portal de conocimiento varios portales. Simplemente os hago un pequeño recorrido para ver dónde estamos situados y le hemos dado un pequeño matiz al proyecto del Boalo, que va más allá del simple estudio al que estamos acostumbrados. Por ahora está en modo privado, pero en breve lo pondremos en abierto, cuando esté todo un poco más, digamos, en estudio controlado, ¿no? Lo que queremos darle al estudio de los restos óseos en este momento, que es a lo que particularmente Armando y yo nos dedicamos, es darle una dimensión, digamos, mucho más interactiva, mucho más abierta, planteando problemas, pero también mucho más visual en este sentido. Para ello, pues, nos hemos puesto a trabajar, en este caso concreto, ¿no?, como ejemplo, donde la información que nosotros vertemos a través de los informes técnicos, donde hablamos de lo que llamamos poblaciones arqueológicas, que no son más que los restos que recuperamos en los yacimientos arqueológicos y tienen que ver con las personas que vivieron en esos entornos y que desarrollaron su cultura en ellos. Y lo que queremos hacer es que sea un espacio interactivo donde se pueda, pues como pueden ver en la pantalla, aparte de que sea un espacio nuestro de trabajo donde podamos ir en directo, ahora les explicaré lo de directo que tiene de particular, donde podamos ir recogiendo la información que ya os ha presentado Javier Salido,
y podamos ir, aquí lo que veis es información del estudio antropológico, que son las características individuales, en este caso es el individuo vuelo 16, donde podemos tener acceso a las imágenes propias del propio informe, donde como explicaba el compañero, hay un enterramiento de 2 individuos, uno está en posición primaria y otro en posición secundaria, etcétera, ¿no? Podemos ir vertiendo este tipo de información, pero también podemos ir dando visibilidad y eso, voy a buscar el modelo exacto, esto es visibilidad de una manera mucho más moderna, por decirlo de alguna manera, al trabajo en sí de documentación, que es el que intentaremos que en el futuro no sea necesario intervenir y retirar y llevar al laboratorio, machacar y trasladar, y que lo podamos hacer directamente sobre la información que se extrae en el trabajo de campo, como pueden ver en el propio modelo tridimensional que hemos realizado sobre este individuo. Perdón, si lo manejo un poco torpe es por el ratón, que no estoy muy acostumbrado a este. Bueno, la visualización de datos incluso se puede llegar por hacer un pequeño previo, estimación de tanto de sexo, edad, características individuales, aunque claro, eso requiere trabajo de laboratorio. Pero es más, esto nos permite hacer también, como pueden ver en esta imagen, estudios analíticos de estratificación. En este caso, lo que estamos viendo en colores diferentes son el año de excavación de cada uno de las tumbas o los elementos funerarios, pero podemos también hacer una visualización por lo que nosotros denominamos el estado de alteración tafonómica, que no es más cómo de preservados están los restos, que es la especialidad a la que yo me dedico, y ver qué restos están mejor preservados, más completos, menos dañados, etc. Y podemos ver su estratificación. Obviamente la población arqueológica del Boalo del yacimiento del Rebollar todavía es pequeña, pero según vaya creciendo podemos ver in situ esos patrones de preservación o incluso las características individuales, es decir, la distribución de dónde están enterrados los individuos de determinados grupos de edad, que como decía bien Javier, en este yacimiento es llamativo la concentración de individuos perinatales. He puesto aquí un pequeño punto, un checkpoint de información, donde pues podemos ver los primeros gráficos de distribución, de cuáles son los estados de preservación más extendidos en la colección arqueológica. Podemos ver también la distribución por grupos de edad, llamativo el perfil de este yacimiento, ¿no? Pero bastante, acostumbrados nos tienen a que haya una mortalidad infantil bastante pronunciada. Podemos ver la distribución por grupos de sexo, ¿vale? En este caso todos eran masculinos, en todos los que hemos podido identificar o determinar, y simplemente, pues, cruzando datos podemos empezar a mostrar imágenes de si la preservación se relaciona mejor o peor con el grupo de edad. Esto es un ejemplo, ¿no? De esta manera podemos no solo transmitir las características individuales, como puede ser en este enterramiento de aquí, el Boalo 2, donde podemos, además de ver el esqueleto, como decíamos anteriormente, podemos ver, una reconstrucción. Pero además, ya se me acumulan las ventanas, esto de la información en Internet, pues hay que ir borrando de vez en cuando. Y podemos hablar pues, de las patologías que vamos observando en cada uno de los individuos, como puede ser una pérdida dental premortem, podemos ver algo que es característico también de lesiones relacionadas o que pueden estar relacionadas con hernias de disco. En fin, un sinfín de información que se puede ir acumulando en cada uno de los individuos y en toda la colección. Por último, quería simplemente aprovechar esta oportunidad para hacerles conscientes, igual que nosotros nos hemos hecho, de que el trabajo integrado en un proyecto como este tiene una característica que a medida que nos alejamos de las imágenes a las que estamos acostumbrados, nos encontramos otros puntos de información que se recogen con un teléfono móvil. Este es nuestro laboratorio, aquí se lo presento, es bastante pequeño, siempre estamos apretados, pero aquí me he dejado una copia de la presentación, por si acaso fallaba algo, técnicamente siempre puede fallar,
Pero lo de la inmediatez también tiene su importancia y su relevancia, por si, imagínense, cae un chaparrón, que en el Boalo también han podido ver en algunas ocasiones, y pues salvamos información, como la que hemos subido esta misma tarde, según entrábamos a la conversación de hoy con ustedes, y pues nos hemos entrado, al edificio. Nos hemos hecho una foto, espero que funcione, en la sala, según hemos llegado. Aquí nos tienen a todos nosotros. Y esto, ¿qué puede parecer? ¿Una chorrada, un juguete? O no sé muy bien qué es lo que pensarán exactamente. Creo que esta es la del sótano o la del portal de entrada, y esta es la que les dejo para pasar a la intervención de Charo. Pero con esto para nosotros se abre un mundo multidimensional donde la población arqueológica coge o adquiere in situ la importancia y la relevancia que merece, yo creo. Así que seguiremos trabajando en ello y un placer formar parte de este equipo. Charo, por favor. Sí, voy. Toma. Pónselo y luego... Sí. Cierra la presentación, está bien. Ciérralo todo. Bueno, la última parte de la presentación viene a cargo de Charo Gómez Osuna y va a tratar sobre la arqueología de público, que es una metodología muy específica de este yacimiento y de otros en los que ha intervenido el equipo de arqueología. Es que sale... Arriba a la izquierda. Ah, no. Desde la diapositiva actual. Está justo debajo de la barra, que sale automática. Bueno, yo soy la que pone el punto final con la quinta pata de las que ha hablado Javier. En este caso, poniendo en valor el especial método, un método singular, que es el que aplicamos en el Rebollar, pero que viene de antiguo. El término Public Archaeology, desarrollado por McKinsey en 1977, evidencia de hacer partícipes en la arqueología a las comunidades locales, reforzando su identidad a través de la historia. El modelo propuesto y desarrollado por el equipo de arqueología tiene como objetivo la comprensión de la ciencia arqueológica, en primer lugar, su difusión y, como meta final, la conservación y protección del patrimonio arqueológico mediante la participación ciudadana en los proyectos de forma directa. Un método que arrancamos en los años 90 del pasado siglo y que ha tenido un especial desarrollo a partir de la década del siglo XXI. La Sierra del Guadarrama, concretamente la cuenca alta del Manzanares y su entorno, es el lugar donde se han ido poniendo en marcha una gran cantidad de actuaciones vinculadas a un proyecto de investigación sobre los yacimientos tardoantiguos y medievales en la cuenca alta del Manzanares. Son los casos de la necrópolis de Remedios y de las aldeas de Navalvillar y Navalaija en Colmenar Viejo, el caso de la aldea de la Cabilda en Hoyo de Manzanares, actualmente el proyecto de El Rebollar en el Boalo, Cerceda y Matalpino, y recientemente se pone en marcha también el proyecto en el Castillo Viejo de Manzanares el Real. En todos ellos se invita a la ciudadanía a participar y se promueve esa participación social. Van a desempeñar con nosotros tareas diferentes en las excavaciones o en las prospecciones arqueológicas, trabajando en el laboratorio con los materiales que vamos recuperando de las excavaciones, en tareas de documentación como el dibujo o la topografía y en acciones de difusión de los yacimientos, como luego veremos. Somos muy conscientes de que la participación de personas inexpertas en los yacimientos arqueológicos son para nosotros una acicate para mantener el rigor científico que deben tener todos los trabajos sobre elementos patrimoniales. Por eso hemos desarrollado una metodología específica que tiene dos áreas muy importantes en las que hacemos hincapié, que es la didáctica por un lado y el control arqueológico por otro. Por otro lado, se realiza también un intensísimo trabajo de difusión y divulgación
de ese método arqueológico y de los yacimientos en los que trabajamos, poniendo en valor esos resultados que vamos obteniendo año tras año. En este caso, con la suerte de poder contar con la participación de la Fundación de la Universidad Autónoma, que mediante los proyectos de transferencia del conocimiento, de los que tenemos la suerte de formar parte desde 2020 con la dirección del profesor Javier Salido Domínguez, nos prestan un apoyo institucional y económico que nos permite trascender las fronteras de lo local o lo comarcal para llegar a mucho más lejos, tanto a nivel de comunidad científica como a nivel social. Incluso el proyecto del Rebollar ha tenido la suerte de poder contar durante un año, el año 2019, con los alumnos de las prácticas del Máster de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma, con los profesores, los catedráticos Javier Baena y la catedrática emérita Carmen Fernández Ochoa. Bueno, como les decía, nuestras excavaciones están abiertas al público, pero pretendemos que esa divulgación sea cercana. Todas las campañas, semana tras semana, se cuelgan en las páginas web de los distintos municipios, ayuntamientos, en este caso el del Boalo, Cerceda y Matalpino, un boletín semanal con imágenes y noticias de lo que vamos descubriendo semanalmente, cómo nos ha ido el trabajo, qué cosas singulares hemos encontrado, qué preguntas hemos podido resolver y cuáles son las nuevas que nos van surgiendo. Se realizan visitas guiadas a los yacimientos y se organizan al final de cada campaña una jornada de puertas abiertas en la que se invita a conocer el yacimiento y los resultados de la campaña. Se imparten conferencias como esta en la que estamos, se montan exposiciones y se atiende a lo largo del año a numerosos medios de comunicación, tanto antes como durante la campaña como después de haber terminado. Para nosotros, una parte importante del proyecto es el trabajo con la comunidad educativa, con los jóvenes. Los jóvenes son los garantes de la conservación del patrimonio en el futuro y pensamos que participando directamente en su descubrimiento es la mejor manera de que lo valoren en sus justos términos, lo protejan y lo conserven. Los centros escolares del entorno cercano y otros más lejanos han venido anualmente a ver la excavación, una excavación en directo, como ellos dicen, algo que tienen muy difícil encontrar en otro sitio. La motivación incluso de algunos centros escolares les lleva a participar en programas de la UNESCO como Patrimonio en manos de los jóvenes, del Colegio Los Abetos de Manzanares el Real. Y este año hemos tenido la suerte de que nos invitaran a firmar un convenio con el Colegio Montes Claros, que nos ha permitido tener una alumna de cuarto de la ESO en el programa de la Comunidad de Madrid, cuarto ESO y Empresa, para que pudiera ver si de verdad lo que a ella le gusta es a lo que se quiere dedicar su futuro, viéndolo en directo. Finalmente, pensamos que el futuro de los yacimientos arqueológicos que se ponen en valor deben formar parte de las estrategias de desarrollo local de los municipios donde se encuentran, propiciando medidas de conservación y de difusión, fomentando el asociacionismo local o incitando a la participación de empresas y de artesanado local que se sumarán así a un sinfín de actividades que puedan dar un futuro de desarrollo sostenible al municipio contando con el yacimiento. Este proyecto pretende acercar a los ciudadanos mediante acciones de turismo sostenible como talleres infantiles o familiares, recreaciones históricas rigurosas, conciertos, conferencias, divulgando distintos aspectos que tienen que ver con la época, con las características del yacimiento, creando reconstrucciones como las que han visto en la presentación de mis compañeros o personajes que permitan ayudarnos a difundir, y desarrollando materiales didácticos y guías y materiales similares. En este proyecto nosotros no hacemos más que cumplir y seguir las directrices del Convenio de Faro, que ponen en valor el patrimonio cultural, pero teniendo presente que es la propia comunidad ciudadana quien defiende este patrimonio con el que se identifica y que le da sentido como grupo. Es abrir la ciencia a los ciudadanos para que participen en su descubrimiento y gestión,
pues esa comunidad debe ser parte activa en las políticas y estrategias a desarrollar en torno al patrimonio. El futuro de nuestro patrimonio depende de que seamos capaces de concienciar a los ciudadanos de su importancia y valor para su propio futuro. Y en nombre de mis compañeros de mesa quiero agradecerles su asistencia y darles las gracias por su presencia y sobre todo al museo por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los ponentes sus magníficas ponencias, todas ellas interesantísimas. Y ahora mismo lo que querría es saber si ustedes tienen preguntas. Estamos a tiempo ahora mismo de empezar un turno de preguntas. Sí, está encendido. Bueno, muchísimas gracias por su presentación, que ha sido muy interesante. Y empezando por el final, ese proyecto de involucrar a las personas, a la gente en nuestro patrimonio, me parece fundamental y además muy valioso. La siguiente pregunta era para el grupo de antropólogos. Esas visualizaciones que están haciendo, ¿a quién tienen como objetivo? O sea, ¿qué receptores? ¿Se trata de material para los propios técnicos del yacimiento o están pensando en algún programa, en algún museo, en algún centro de interpretación o simplemente para proyectarlo a través de las redes sociales o no sé, se me ocurre? Y ya la tercera pregunta y cierro. Esta iglesia y estos enterramientos estaban ligados a alguna ciudad visigoda cercana, a algún poblamiento cercano que podamos identificar. Pues muchas gracias por su intervención. Obviamente, por ahora nuestra intención con la visualización de datos es incorporarnos al carro de innovar en la ciencia y además de trasladarla, pero claro, tiene que ser progresivo antes de hacerse público por completo. Pero claro, el objetivo es que sea completamente visible. Lo que pasa es que por ahora no existe que conozcamos nosotros un sistema donde la información de investigación se suba y puedas controlarla al 100%. Cuando subes un modelo a una plataforma de terceros, pierdes completamente, bueno, casi por completo, la capacidad. De hecho, pues por ahora es una pincelada, pero claro, hay que hacerse con la capacidad de que esa información se mantenga en el ámbito consultable, obviamente, pero consultable, divulgada, accesible, pero hay cosas que, bueno, que tienen la sensibilidad de la investigación, que necesitan su proceso, digamos. Respecto a la pregunta del poblamiento, es muy buena pregunta, porque nosotros también nos la formulamos. Obviamente, si se enterraban y rezaban, en algún sitio vivían, ¿no? Es obvio. El problema es que no tenemos en las inmediaciones del yacimiento un poblado. Sabemos de la existencia de tumbas excavadas en roca o posibles tumbas excavadas en roca, pero lo que es el municipio del Boalo no tenemos constatación de poblamiento. Sí, aquellos poblados que ya ha mencionado precisamente Charo Gómez Osuna en la parte de la intervención, ¿no? Estamos hablando de yacimiento de Navalahija y Navalvillar en Comenar Viejo o la Cabilda en Noyo de Manzanares, que esos sí son asentamientos visigodos. Lo verdaderamente interesante del Rebollar es que ahora no solo conocemos dónde vivían, sino que conocemos el centro de culto. Y respecto a centros de culto de la Comunidad de Madrid, tenemos hay restos muy
muy parecidos a los del Rebollar, por ejemplo en Valcamino y en Boadilla, que son otras de las dos iglesias visigodas interesantes de la Comunidad de Madrid. De hecho, aprovecho la pregunta para invitarles a unas jornadas que celebraremos en la Universidad Autónoma de Madrid el próximo 16 de noviembre sobre líneas de actuación relacionadas con las iglesias de la Comunidad de Madrid. Una jornada universitaria europea promovida por la Comunidad de Madrid. Ahí hablaremos de los centros de culto. Siempre mantendremos las incógnitas. Una de ellas es dónde vivía la gente que rezaba y moría en el Rebollar. Muy buena pregunta. Hola, buenas tardes. Primero, darles la enhorabuena por la magnífica conferencia, muy interesante. Yo quería preguntar sobre los hallazgos numismáticos en las manos, entendido, de individuos perinatales. ¿Le han encontrado alguna explicación de tipo ritual, de enterramiento o de algún otro tipo? Gracias. De colocar las monedas para el pago de Caronte, para el pasar en la Laguna Estigia, esta tradición romana, que bueno, pues a veces caemos en esos mitos sin entender muy bien si se está manteniendo esa tradición o no. Lo que es cierto es que en este caso aparecen los individuos con estas moneditas entre las manos, y yo no sería capaz de plasmarlo en un titular, pero sí es verdad que podríamos quizás relacionar esa antigua tradición con su mantenimiento en época bajo medieval. Es una tradición clásica y es posible que se mantuviese esa costumbre. De hecho, es una cuestión que se han localizado también en la provincia de Ciudad Real, con lo cual vemos que es una costumbre más frecuente de lo que pensábamos en un principio. El Rebollar no es un caso único. En perinatales. Es que, si no me equivoco, en momentos posteriores se suelen sustituir también por medallitas, ¿no? Que vendrían un poco a sustituir la antigua moneda. Pero también les digo una cosa, Alicia Arévalo, que está haciendo estudios de esta cuestión en época romana, cada vez vemos que esa idea del pago a Caronte se diluye y esa tradición no está tan constatada ni es tan real como se ha dicho siempre. O sea, que la presencia de monedas tiene otra cuestión religiosa, se mueve más por simbología de lo que se está representando en la propia moneda. Y por ahí es donde deberíamos de ir en nuestros estudios. Y en el caso del Rebollar, estamos esperando precisamente la restauración de las monedas para hacer algún estudio de este tipo, de iconografía. Hola, buenas tardes. Voy a hablar primero como parte de una de las patas que hay, que es la Comunidad de Madrid, e informar, porque en una cosa tan apresurada no ha dado tiempo a decirlo, que en estos momentos desde la comunidad estamos haciendo el proyecto de musealización del yacimiento, que esperamos al año que viene esté ya puesto en marcha, y que creo que eso ayudará mucho a vuestra visita, que vayáis y lo entendáis. Y luego, cada vez que hablo con vosotros, bueno, yo estoy enchufada y tengo los informes siempre antes que nadie, pero hay una cosa que me sorprende mucho ya como arqueóloga e investigadora en mis ratos libres, que es, y os lo lanzo para que sigáis estudiando y luego ya hablamos de cómo lo hacemos, ¿no? Habéis dicho que todos los enterramientos habéis constatado que son masculinos, adultos e infantiles. Mi pregunta es, primero, ¿dónde están las mujeres? Segundo, ¿cuál es la interpretación de género que hacéis? Porque siempre que hay niños, los de al lado siempre somos chicas. Entonces, con los estudios que vais a hacer de genética, me gustaría un poco saber hacia dónde lleváis la línea, por lo menos de las preguntas que hacéis, de por qué
los individuos infantiles se asocian a enterramientos masculinos, puesto que no hay femeninos. ¿Cómo interpretamos eso? No solo dónde estamos las chicas, sino cómo interpretáis que los hombres tengan a los niños, que es una cosa muy importante, me parece a mí. Me pregunto. Ya. Bueno, voy a intentar responder a esa pregunta, también trasladando un poco cuáles son nuestras limitaciones a la hora de los métodos y las técnicas propios que usamos en el mundo de la antropología física. Hoy decimos que no disponemos de ningún enterramiento femenino dentro de la nave de la Iglesia porque no hemos obtenido como resultado una determinación del sexo aplicando cualquiera de nuestros métodos que nos dé claramente femenino. Pero se han visto en una de las gráficas que ha mostrado mi compañero Óscar, había un grandísimo número de individuos indeterminados. Eso quiere decir que por encima de unas probabilidades nosotros no podemos asegurar el sexo de esos individuos. Parece que es una cosa muy evidente el saber si alguien es hombre o mujer, pero desde el punto de vista del esqueleto eso todavía sigue teniendo su misterio. De manera que la lectura que tenemos que hacer ahora no debe trasladarse ya, o al menos de momento, a esa observación de género, sino que lo que deberíamos es avanzar más para ver hasta qué punto se cumple eso que hoy por hoy no es mucho más que una hipótesis. O la regularidad de que en una pequeña serie de enterramientos, porque los enterramientos adultos son un número todavía muy limitado, pues no hayamos obtenido ningún resultado que nos permita, con una probabilidad pequeña de equivocarnos, decir que el individuo es femenino. Así que... Lo que realmente, voy a hablar ya, como me anda el micrófono, de otra manera. Lo que me sorprende de esta iglesia es la cantidad de individuos infantiles y neonatos, que no es normal, y luego que los individuos adultos que habéis podido identificar con un sexo son varones. Eso es lo que a mí me parece que es una línea de investigación distinta de plantearnos los papeles de cada uno, ¿no? A lo mejor empezamos a ser más feministas a través de estudios de estos, ¿no? Eso es solo decía eso, nada más, pero es una idea loca. No, yo quiero hacer también, bueno, nosotros manejamos una posible interpretación al hecho de la concentración de los individuos perinatales, que nosotros no llamamos neonatos porque realmente no sabemos si cumplen la condición de haber nacido vivos. Justamente puede que esa condición tenga que ver con el propio tratamiento funerario que se les ha dado. Hay antecedentes en muchos sitios, principalmente en Francia, pero nosotros hemos visto esto de forma regular en bastantes contextos de parroquia cristianos, en cronologías parecidas a estas, un poco posteriores, en el que se da algo que se interpreta como los bautismos de urgencia. El hecho de proporcionar un bautismo de urgencia a un bebé lo que evita es que este bebé, en nuestra tradición cultural, vaya a ese mundo indeterminado que es el limbo. El limbo, que está compuesto por aquellos que no reciben el sacramento del bautismo porque no llegan a tiempo de recibirlo, y también por los llamados justos precristianos, todos aquellos que, aunque lo merecieran, no pudieron recibir el bautismo porque vivieron anteriormente a la propia implantación del rito. De manera que ese limbo, que parecía una cosa pues un poco adecuada para albergar el espíritu de esos bebés, pues se intenta quebrar a través de ese procedimiento del bautismo de urgencia. Se lleva muy rápidamente, porque alguien vea algún tipo de signo de vida al bebé, al centro donde se le bautiza, pero esos individuos ya no abandonan nunca más el centro. Quedan enterrados generalmente en un sitio bastante privilegiado de la iglesia, sea a los pies del altar o en el coro, como en este caso, sea en alguna nave lateral, pero en un sitio muy concreto y en el que la concentración de bebés es grande. Bueno, pues esto lo vamos observando regularmente. La explicación son los santuarios agapit, que llaman en Francia, estos santuarios de resurrección momentánea, es la traducción que se hace en algunos textos en castellano para justificar el proporcionar el bautismo a estos bebés
que probablemente o nacieron muertos o murieron justo en el momento del nacimiento. Esa es la explicación que barajamos ahora mismo como hipótesis que habría que, bueno, pues seguir avanzando y ver si realmente hemos tenido la suerte de dar con todos los bebés que hay en el templo o realmente encontramos en alguna otra localización alguna concentración más. Así que todavía queda trabajo por hacer. El número de restos antropológicos es pequeño todavía, es pequeño. Y la dimensión poblacional requiere números un poquito más grandes. Pero bueno, poco a poco avanzaremos porque la suerte que tenemos es que estamos trabajando en una excavación sistemática, que eso es una cosa poco habitual, y esperamos poder continuar con el trabajo bastante tiempo más. Si hay algún avance sobre los 2 individuos perinatales que se encontraron juntos o próximos, si se sabe algo más. Bueno, eso desde el punto de vista morfológico, desde el examen morfológico, tenemos poco que decir más allá de intentar determinar con la máxima precisión su edad de muerte. Pero la morfología no nos da pistas de otras características. Para eso debemos acudir a otro tipo de técnicas. En este caso son las técnicas moleculares. Y como Javier ha comentado antes, se ha planteado un proyecto recientemente para hacer examen de esas 2 parejas de individuos que son particularmente interesantes. Los 2 bebés que están enterrados probablemente de forma simultánea, en la misma unidad de enterramiento, y las 2 personas que comparten ese sarcófago tan espectacular, el recogido, que es el primero de los 2 que murió, y el que luego está en posición primaria y sobre el que están los huesos del anterior. Entonces, lo que hemos planteado es hemos solicitado una financiación para hacer análisis moleculares e intentar comprobar o desmentir la existencia de parentesco entre esas 2 parejas de individuos. Gracias. Por dar un poco pie a la parte más social de la excavación, me gustaría que Charo, Armando y Javier dijerais algo sobre cuál ha sido la experiencia de trabajar con gente de los pueblos, de cómo se han entregado, cuál ha sido el rigor, la experiencia humana también de trabajar con no profesionales, y que dierais un poquito de cancha a la gente que ha estado echando una mano, ¿no? Dejaros también una reflexión, sobre todo al que ha puesto el título a la presentación. Cada vez que alguien dice Sierra de Madrid, en Segovia muere alguien de un disgusto. No existe la Sierra de Madrid. Existe la Sierra de Guadarrama y la compartimos con los castellanos leoneses. Bueno, habrá que cambiarlo por la parte madrileña de la Sierra de Guadarrama. Tomamos la nota de la corrección que agradecemos. Bueno, la parte social es lo que nos ha permitido hoy contarles a ustedes todo lo que acabamos de contar. Sin la ayuda de esas personas que nos regalan su esfuerzo, su generosidad, sus agujetas, sus madrugones, sus cientos de kilómetros para desplazarse a los yacimientos desde muchas veces muy lejos, son los que nos permiten mover metros cúbicos de tierra, muchas piedras que forman una enorme mastaba al norte del yacimiento, decenas de contenedores, porque sin ellos no podríamos haber hecho este trabajo. Estos proyectos tienen una financiación muy completa, pero no es muy grande. Nosotros excavamos un mes al año con la ayuda de en torno a 25 personas diarias, no siempre los mismos. No se exige que tengan formación, que tengan solamente que quieran aprender, que les guste, que tengan curiosidad por la arqueología. Y hay gente que viene el martes y jueves porque los lunes, miércoles y viernes cuida a los nietos,
o tiene clase de pilates, o gente que se coge una semana de sus vacaciones, de los escasos 4 semanas que tenemos al año, para venir con nosotros año tras año a excavar. Y la respuesta que obtenemos es siempre enorme. Por decirles un ejemplo, el día 16 de mayo se ha abierto la inscripción para la excavación del Castillo Viejo en Manzanares el Real. Termina el día 31, tenemos 51 personas inscritas en apenas 10 días. Es una experiencia excepcional para todos. Yo la primera, yo soy la que aprende de ellos, ver cómo generaciones muy diferentes se unen al hacer un mismo trabajo, cómo se enseñan los mayores a los más jóvenes a coger una azada o a llevar el peso en una carretilla, mientras que los jóvenes se les explican cómo mover el modelo 3D que acabamos de hacer en una tablet a los más mayores, y cada uno en la medida de sus posibilidades colabora en el proyecto, y creo que es un beneficio para todos, no solo para los voluntarios, sino también para el equipo que dirigimos estos proyectos y, por supuesto, para el municipio en el que están estos yacimientos, que yo lo comentaba antes al venir, que algunas veces encuentras algún concejal que dice: ¿por qué no? ¿Y en mi pueblo no habrá un yacimiento en el que podáis encontrar alguna cosa parecida? Y la verdad es que es un orgullo que este modelo vaya calando y que consigamos concienciar a la población de que la arqueología es importante, nuestro patrimonio tiene que formar parte de nuestro futuro, y que estos pueblos serranos que vivimos del patrimonio natural vivamos también del patrimonio cultural, que es muy importante en la Sierra del Guadarrama, no en la de Madrid. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, ¿no? Yo, por mi parte, ya que me han mencionado, yo tenía la experiencia de haber trabajado, obviamente, en excavaciones arqueológicas, por un lado. Había tenido la experiencia de ser comisario de exposiciones, o me habían encargado libros como El poder de Roma de la Comunidad de Madrid, es decir, la difusión. Lo que no había hecho por el momento era excavar difundiendo, y ese es el objetivo de este tipo de excavaciones, ¿no? Pero más que hablar nosotros, yo sinceramente creo que habría que dar en este caso la voz a algún voluntario. Y entre nosotros hay voluntarios, y a mí me gustaría también que, si puede ser, se le pudiera pasar el micrófono, aunque lo hemos subido ahora aquí, para contar también de primera mano su experiencia, o qué le sugiere. Y si les parece, de esa manera podríamos cerrar con un aplauso precisamente hacia los voluntarios. No sé si alguno de los que están presentes quiere participar. Venga, Manuel. Javier, pues nada, recojo el guante, no queda, nobleza obliga. Pues lo primero, como voluntario, y aunque soy más Nobel, pues solamente llevo las 2 últimas campañas, es todo un honor y un privilegio el poder aprender día a día con todos los profesionales que están en la mesa presidiendo este lugar. Pero bueno, que en el Museo Arqueológico quizá quede un poco frívolo. He tenido la suerte de desenterrar 2 tumbas, una cada año, y me sentía como las mujeres de la película Volver de Almodóvar. Al principio, vamos, con el mismo mimo y primor, dándole a la escoba, porque es un subidón, como dicen ahora los jóvenes, muy importante, aunque todavía esas tumbas se abrirán en futuras campañas. Pero sí es una experiencia muy interesante, y recomiendo a cualquiera que esté interesado un poquito Flogoprofen, como dicen los anuncios de la tele, y a excavar y a ponerse moreno, que es lo que tiene sus ventajas también. Y muchas gracias a toda la mesa, y sobre todo a Javier y Charo, que están aquí, y Elvira, que también está en la sala, por su apoyo constante y sus enseñanzas para los legos en la materia. Y nada más, yo creo que ya es... Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada esta conferencia, agradeciendo nuevamente a los ponentes su intervención, la aceptación a impartir estos conocimientos que son de interés para todos, y agradecerles a ustedes su asistencia, y
Invitarles a nuestra próxima conferencia dentro de este ciclo de actualidad arqueológica en España, que tendrá lugar la semana que viene, que versará sobre del castillo a la villa medieval, el proyecto arqueológico de Pancorbo, impartido por Juan Antonio Quirós Castillo. Muchísimas gracias y gracias por su asistencia.